Buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy, un viernes en la tarde. Sé que las prioridades empiezan a cambiar alrededor de esta hora y quiero agradecerle a don Altamirano la invitación de venir acá al Colegio de Abogados y presentar esta charla conjuntamente con ustedes, con decanos, profesores y ustedes de la futura generación de profesionales y de líderes. ¿Qué les puedo contar? Tal parece que fue ayer que yo comencé mi carrera bancaria. Estamos hablando del siglo anterior. Para ustedes, puse que enseñar mucho tiempo, ¿verdad? Yo empecé mi carrera en el año 69, recién graduado de la Georgia State University en Atlanta. Estudié contabilidad y después hice un posgrado en comercio internacional. Al terminar la carrera, pues fui contratado por el Pan American Bank de Miami, uno de los bancos más activos en Miami en aquellos años, en banca internacional, y comencé mi carrera. Fueron años difíciles, fueron años para Latinoamérica, fueron años donde aquí voy a hablar algo sobre lo que son las consecuencias no intencionadas de la legislación. Los países estaban atravesando difíciles momentos financieros, problemas en sus balanzas de pago y tenían que tomar acción. ¿Cuál es la mejor forma de tomar acción? Pasar legislación. ¿Qué pasa con esas legislaciones? Que muchas veces el que la escribe no entiende el concepto específicamente y después lo que la implementa la malinterpreta. Y encontramos el siguiente caso. Antes de graduarme hice mi primer viaje a Latinoamérica, a Colombia, en el año 67, agosto del 67. Colombia fue uno de los primeros países que decretó un control de cambio, que se llama el decreto 444 de marzo 22 de 1967. Mi charla va a ser sobre el lavado de dinero, el fraude, y parte va a tocar un poquito de terrorismo. Y quiero decirle que esa legislación que fue tomada para proteger las reservas internacionales de la República de Colombia fue el que comenzó todos los problemas que estábamos viviendo hoy en el mundo con el problema del lavado de dinero. ¿Cómo comienza? Comienza porque tanto se trató de apretar la tuerca que se le fue el hilo o la rosca, no sé cómo ustedes dicen acá. Se gasó. Quiere decir, ellos trataron de prohibir a los colombianos que tuvieran cuentas en el exterior. Sanciones enormes por la violación de la ley, multas, encarcelaciones. ¿Qué ocurrió? Recuerdo mi primer viaje a Colombia, a un estudiante que fui invitado y sin darme cuenta fui uno de los primeros violadores de la ley. ¿Cómo violé la ley? Muy fácil. No se permitía la entrada de mercancía. Y si lo poco que se aprobaba costaba 300% de impuestos. El familiar que me invita me dice: Marco, hazme un favor. Tengo un carro que se le rompieron los amortiguadores y necesito que por favor me traiga las piezas, que no podía importar. ¿Qué le voy a decir? La persona me va a dar 2 semanas en su casa, comida, todo. ¿Qué le voy a decir que no? El carro lo necesitaba para su negocio, para su trabajo. Traigo, sabiendo la legislación, monto esas piezas en una cesta de este tipo mexicana fuerte. Siempre he sido un individuo que me ha gustado siempre tomar películas y demás. Entonces llevaba todo mi equipo de películas en esta cesta, llevaba esas cajas de piezas abajo y puse el proyector y la cámara todo arriba y eso me hacía mucha fuerza en la mano, tal punto que se me infectó la espalda, ¿cómo se llama esto? La región lumosacral. Después que paso
la aduana y paso todas las caminatas de aquello, me encuentro que desafortunadamente el mecánico que dio la pieza, el número de referencia se equivocó de modelo y no servía. Entonces me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo te doy todos los pesos que tú necesites, no vayas al banco, no vayas a ningún lado, yo te doy todos los pesos que tú necesitas y tú me pagas en dólares, me pagas en mi cuenta en Miami. Yo le voy a decir que no. En ambos casos, ya yo de turista, ya estaba violando la ley colombiana de cambio. Eso fue insignificante, pero eso ahora vamos a llevarlo a un nivel macro económico. Los colombianos estudiaban en Estados Unidos, los colombianos viajaban, los colombianos invertían, los colombianos tenían negocios que tenían que importar, tenían que pagar al exterior. ¿Qué hacían? No tenían aprobación en muchos casos del Banco de la República y del Banco Central. Entonces quedó más remedio que ir hacia el exterior a buscar esos dólares. ¿Quiénes se convirtieron en esos cambistas? Individuos que antiguamente ante la ley recibían los fondos de los familiares que trabajaban en Estados Unidos, le mandaban su chequecito, sus money orders, sus travel checks, y estos individuos legalmente en aquel momento lo recogían y lo mandaban a cuenta en Estados Unidos. Se dieron cuenta que esto era un negocio ya prohibido, pero necesitaban el negocio. Los colombianos necesitaban los dólares. Lo interesante de todo esto es que cuando se aplicó esta ley tan severa, en realidad Colombia yo creo que perdió el control de lo que quiso hacer. Y ahora la experiencia del Perú, a la cual también viví. En el año 72, si no me falla la memoria, el 2 de mayo de 1972, el gobierno de Velasco Alvarado también impone un control de cambio en el Perú. Aún más severo que el de Colombia. Algo único pasó aquí que no pasó en otro país. Y ustedes los jóvenes, no sé si sus padres se acuerdan, a lo mejor sus abuelos se pueden recordar de esa época. Lo que se hizo el gobierno en aquel momento al pasar ese decreto, ellos asumieron que todo peruano que tenía inversión en el extranjero tenía la evidencia de esas inversiones en casillas o cajas de seguridad de los bancos locales. Al pasar el decreto, se hace una orden de sellar las cajas de seguridad de los bancos locales, las cuales pues tenían que ser abiertas en frente de oficiales de gobierno, y en el momento en que se abrían esas cajas con el cliente y el oficial de gobierno, en ese momento tenía que ahí mismo firmar la venta de esos dólares o de esos activos que tenían al Banco de la Nación, que fue el que fue otorgado el permiso para recibir todos esos dólares, y se mandaron todas estas cartas a los bancos en el extranjero para que se le pasara al Banco de la Nación los fondos. Estamos hablando ya, ¿cuánto? Casi 40 años. ¿Qué trajo esto por consecuencia? Una otra ley. Perdieron el control de las cosas. Fue tan riguroso que recuerdo que nosotros en Miami, ya que cuando las cosas pasan aquí, Miami se refleja en Miami, recibíamos las órdenes de los clientes. Me recuerdo una tonga de este año. Y entonces mi jefe en aquel momento, que antes de ser banquero había sido abogado y juez, dio la orden de no ejecutar ninguna de esas transacciones. Vamos a esperar, porque sabemos que los peruanos han sido amenazados. Eran, creo que recuerdo, 300% de multa y hasta 5 años de cárcel. A ver quién salía del Perú para que pudiera cancelar esa orden o revocar. Nosotros recibíamos llamadas telefónicas de los clientes que nos decían, por favor, ejecuten estas órdenes porque estamos sujetos a penalidades muy altas y a cárcel. Y no nos quedó más remedio que después de 60 días ejecutarlas. Miren cómo han cambiado los tiempos. De aquella época a hoy, que camino por las calles, el dólar está totalmente libre, tienen estos señores uniformados que venden dólares,
Mire cómo estaba el Perú en aquella época, mire cómo está el Perú hoy. ¿Qué le dice? Es muy importante la ley, pero toda la vida hay que tener balanza. Hay que saber cómo aplicarlas y tener que la persona que a veces escribe la ley no conoce los detalles que esto puede, el impacto que puede tener, el impacto psicológico de una legislación. No sé si el fiscal acá está de acuerdo conmigo en alguna cosa, pero para eso estamos acá, para poder hablar. Lo importante en la vida es que quiero que sepan que este asunto de legislación, sobre todo el lavado de dinero. ¿Qué cosa es el lavado de dinero? Ustedes, los muchachos jóvenes, lo han oído muchas veces, ¿verdad? Pero ¿saben la historia de esto? ¿Alguien quisiera responder? Lo oyen constantemente, ¿verdad? Pero no saben qué significa. Bueno, el lavado de dinero empieza en los años 20 en Estados Unidos. Y no es que el dinero se pasaba por una lavadora. ¿Okay? Un cliente una vez me trajo el dinero lavado, lo pasó por una lavadora creyendo que era el Banco Central, se lo iba a aceptar mejor si lo lavaba. Esto empieza porque en los años 20 había prohibición en Estados Unidos sobre licor. Y como era prohibido, el negocio se procesaba y la gente tomaba. Entonces, ¿qué hacía con ese dinero? Había un individuo, se llama Meyer Lansky, él era parte de la mafia, vivía en Chicago. Él no era, tengo oído el nombre de Al Capone, ¿verdad? ¿Han oído ese nombre? Al Capone era un matón, era un mafioso, y él estaba en el negocio. Pero este señor, Meyer Lansky, que vino de Rusia, muy joven a Estados Unidos, él era un cerebro financiero. Y él dijo, ¿cómo es que tenemos que este dinero que es producto de ventas ilegales, tenemos que buscarle una forma legal de hacerla pasar, de estructurarla para hacerla pasar como legal? Así que vamos a colocarla, vamos a integrarlas y vamos a dispersar. Pero los americanos no tenían en sus casas lavadoras y secadoras y tenían que ir a la calle a hacerlo. Pues ellos empezaron a comprar lavanderías, porque la lavandería generaba mucho efectivo, aunque en realidad eran monedas, pero en aquella época la moneda era bastante valía. Y así se comienza lo que se llama el lavado de dinero, el uso de la banca para poner dinero y hacerla aparentar como de negocios legítimos. Y la lavandería era un negocio legítimo. ¿Qué le pasó a él a través de los años? Se dio cuenta que eso era un negocio al menudeo. Dijo, necesito ahora abrir el departamento al por mayor de este negocio ilícito. ¿Y qué es lo que hace? Se asocia con otro mafioso en Las Vegas y se crea el Hotel Flamingo. Y por ahí pasa aún más dinero. Por eso es que el negocio de casino es un negocio de alto riesgo para los bancos, porque es una forma de lavar el dinero. Entonces ahí empieza toda esta terminología. ¿Qué pasa con qué tiene que ver la lavandería de esta época con lo que pasa en Colombia? ¿Qué es lo que pasa en Perú? Bueno, resulta ser que habían colombianos, estos colombianos que estaban en el negocio de comprar los cheques y demás a los individuos, se van a Miami y abren cuentas bancarias. La cuenta bancaria en Estados Unidos no era legal. Es más, que en Estados Unidos, por legislación, alienta a que se depositen en cuentas bancarias y no hay impuestos ni por ingreso ni por herencia. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a vender esos dólares desde Miami a los colombianos. Por un lado, el dinero venía de la venta de droga a los muchachos en los colegios y universidades de Estados Unidos, venía a las cuentas en Miami y a la vez ellos vendían esos dólares a colombianos legítimos que necesitaban para su negocio, que no podían recibir los fondos del Banco de la República. Entonces, por un lado, recibían el dinero
de la venta de la droga, y entonces le hacían el cambio a los individuos de la droga en Colombia que necesitaban los pesos para seguir la evolución, y a la vez la usaban del otro lado para los que tenían los negocios legítimos. ¿Qué pasa? Que con los años, y esto empieza alrededor de los años 70 aproximadamente, en el año 79, el gobierno se empieza a dar cuenta en Miami, en la oficina del Banco de la Reserva Federal, ¿cómo es posible que Miami, que es una de las áreas metropolitanas más pequeñas, tiene un exceso de 5.000 millones de dólares? Mucho más dinero que en otras áreas metropolitanas. Y empiezan a hacer un estudio, se escoge oficiales de la DEA, de la Dirección de Drogas, del registro de la Internal Revenue Service o de impuestos, de la Fiscalía Federal y una serie de entidades gubernamentales. Y se dan cuenta entonces por qué ese exceso proveniendo de esa situación. Lo interesante es que en el año 70, a pesar de todo este asunto de la droga, de licor que comenzó la gente, el gobierno americano no hizo absolutamente nada hasta los años 70, que se llama el Bank Secrecy Act, BSA. Ahí donde empiezan esas iniciales que a lo mejor van a ver. Y lo único que el Bank Secrecy Act exigía era que se le pidiera el número de seguro social a los que abrían cuenta, a los clientes de los bancos, y se les mandara, se reportara al gobierno cualquier transacción en efectivo de más de $10.000. Y esa ley no fue pasada, salieron las regulaciones, ¿y qué pasó? No fueron enforzadas por muchos años. Estoy en Colombia un día en el año 76 y vienen unos clientes y me dicen: Marco, yo quiero trabajar más contigo. Y como yo trabajo con tal banco y quiero que me haga lo mismo que el otro banco me hace. ¿Y qué es eso? Que por favor el efectivo que yo mande, que no me lo reporte. ¿Cómo? Yo tengo un amigo en el banco que me lo hace, en el otro banco. Le digo: ¿es amigo? ¿Lo hace porque ayuda o aquí hay algo también que estás colaborando? No, me es amigo. Le digo: mira, una cosa que aprendí en mi casa, en la universidad, que algo que tiene mucho valor, no tiene precio, es el dormir tranquilo. Y en los Estados Unidos las leyes pasan y no se implementan por varios años. Esto, si tú quieres trabajar conmigo, yo con mucho gusto te ayudo, pero no esperes que yo viole la ley, porque tarde o temprano esto va a ser implementado. Año 76. Viene la operación en el año 79, en el año 80, una mañana abro el periódico, que me encuentro, este señor viajó de Barranquilla a Miami, con sus 2 hijas, era viudo en aquel momento, arrestado por lavado de dinero. El banquero encausado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Hay muchas expresiones españolas que podemos usar muy el día hoy. Y es: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo podemos aplicar esto a la banca? Y lo digo: dime qué clase de clientes tienes, te diré qué clase de banco eres. El banquero en esos momentos aceptaba el dinero. Los banqueros no son agentes policíacos. Los banqueros no conocen de la fiscalía, los banqueros no conocen de este asunto, eso es de la parte policíaca. Y a medida que este asunto de la droga fue cogiendo impulso, el gobierno decidió: estos individuos no pueden existir sin la ayuda directa o indirecta de la banca. Y entonces tomaron la política: vamos a ganar la guerra contra el lavado de dinero y la droga en los vestíbulos de los bancos. Y ahora ustedes, banqueros, gusto o no les guste, ustedes se van a convertir en agentes policíacos. Resultado de esto: justos pagan por pecadores. ¿Han tenido esa expresión?
¿Qué pasa ahora? A través de los años, ahora todo cliente es interrogado al abrir una cuenta. Se siente interrogado. Yo dicté un curso en Nicaragua y en ese curso tenía oficiales de la policía y tenía oficiales de cumplimiento de la banca. Y resulta ser que en el taller que hicimos, le digo al jefe de la policía, por favor, usted nos puede explicar, cuando usted tiene un sospechoso, ¿qué interrogatorio usted le hace? Y él empieza a explicar. Entonces le pido al jefe de cumplimiento del banco, dígame, ¿qué órdenes usted le tiene dado a su empleado, a los empleados del departamento, que sus oficiales del banco tienen que pedirle un cliente? Y él hace su exposición. Le digo, ustedes no se están dando cuenta aquí que por qué los clientes resienten todas las preguntas que le estamos haciendo, sobre todo los clientes que son honestos, que la mayoría de ellos son. Porque los clientes se están sintiendo hoy en día que son como, ¿qué? Sospechosos de la policía. Como criminales. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a la otra expresión. La avaricia rompe el saco. Señores, la droga da mucha ganancia. Y desafortunadamente, ustedes de la juventud son los vulnerables. Yo me crié con alcohol al lado. Nunca desarrollé una adicción por el licor. Una adicción, cualquier tipo de adicción puede demorar 21 días. Y por lo menos demora más de 9 meses quitarse. Hay adicción a comer. ¿Cuántos individuos que empiezan la dieta al comienzo del año, después de celebrar el fin de año, bajan de peso? Es muy difícil quitarse una adicción. ¿Qué aprendemos de todo eso? Que ¿cómo se llama? La guerra contra la droga, contra estos vicios, es una droga de toda la población. Porque estamos afectando futuras generaciones. El concepto que quiero hablar es el concepto del colador. ¿Qué cosa es un colador? ¿Qué me quiere decir usted de atrás? ¿Qué es el colador? Algo que tiene una serie de mañas, ¿no? Y deja pasar ciertas cosas y elimina otras. Bueno, nosotros en Miami hemos tomado una actitud, sobre todo en la banca, que es la que hemos sufrido, de la banca en sí de activamente competir uno con el otro, excepto en cumplimiento de la ley. ¿Y qué es eso? De que vamos a unirnos todos en los diferentes sectores para dejar que el negocio bueno pase por esos espacios que hay dentro del colador. Y entre todos vamos a estar seguros que el negocio malo no pueda pasar. Vamos a echarlo hacia afuera, que vaya a otro lado. Todos los sectores económicos tenemos que luchar en conjunto para evitar lo que estamos pasando. Después vamos a hablar de lo que es el concepto de conozca a su cliente. Y quiero también ver cómo podemos cambiarle la mentalidad que existe de que los banqueros son lavadores de dinero. ¿Quiénes de ustedes tienen un conocimiento? Para ustedes, ¿quiénes son los banqueros? ¿Cómo son los banqueros? Individuos que ayudan al desarrollo nacional. Quiero ver a la audiencia, ustedes están en el posgrado. ¿Los que no quieren comentar? ¿Usted quisiera levantar la mano y decir algo? Sí. Dentro del aspecto formal, el sistema financiero, justamente uno de los integrantes es el sistema bancario, financiero, bursátil de valores. Si vamos
tema formal, como lo digo, la banca indudablemente cumple un papel importante dentro del panorama económico del país. En el caso del Perú, definitivamente, la banca está estructurada, está regida por normas de la Federación de Bancos de Seguros y AFP. Entonces, ellos tienen que sujetarse a patrones estrictamente formales, tanto de la Constitución, funciones y todo el giro comercial que tienen o el giro que desarrollan. Porque, indudablemente, hablar de temas ilícitos acá en el Perú, podríamos hablar de una banca paralela, que no es la formal, o que utiliza ciertos mecanismos de aparente normalidad, pero realiza también a veces funciones que no son de carácter lícito. Y tenemos una banca, es decir, no podemos asociar el término de banca informal, cuando aquí en el Perú tenemos una alta informalidad, donde también hay un movimiento de dinero que no ingresa al sistema bancario. ¿Por qué hay un impuesto sobre actividades bancarias? Bueno, por eso digo, eso es lo formal. Y tenemos lo informal. Lo informal, lo que no entra al sistema bancario, pero que genera movimiento y que de alguna manera puede insertarse en el sistema económico. Y eso tiene que ser una modalidad de lavado. Entonces, en realidad, si nunca llega a la banca, ¿cómo se puede combatir? Ese es el problema que tenemos acá en el Perú. El Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos en el Perú justamente ha definido o ha detectado esos aspectos de riesgo, porque se está enfocando en base a los riesgos que tiene el Perú para luchar contra el lavado de activos. Y no solamente con recursos provenientes del tráfico de drogas, sino de otras actividades ilícitas. Entonces quiere decir que tenemos que tener la participación también de los otros sectores económicos para poder combatir esto. Para saber el daño. Quiere decir que no podemos recaer solamente sobre la banca para acabar con esta situación. Así es. En cuanto al lavado de activos, sí. Así es. Quiere decir, el banquero debe conocer o no debe conocer a su cliente. Por supuesto. ¿Cómo lo conoce? Primero, como ya lo refirió usted, primero a la capturar de la cuenta de ahorro, la cuenta corriente, tiene que conocer el historial, cuál es el historial que tiene, económico, en fin, para tratar de identificar cuál es la fuente que tiene de ingresos, o la fuente económica, para obtener los recursos con los cuales va a insertar en el movimiento bancario. Y le vamos a aplicar esos mismos conocimientos a cualquiera que abra una cuenta con 300 soles, hacer toda esa investigación, porque mañana a lo mejor va a traer 300.000 soles. Por supuesto. Claro, yo creo que eso tiene que regular el banco. Tiene que ir regulando y tiene que ir definiendo por tipo de cliente, por montos de apertura, por montos de inversión, por el tipo de giro que va a realizar. Entonces hay muchos factores por los cuales el banco tiene que tener sus parámetros de control y de seguridad para poder incorporar a un cliente. ¿Pero usted cree que eso es función de la banca o eso es función de los organismos públicos y de, por ejemplo, la Fiscalía o de los organismos policíacos, de las otras entidades suplencia bancaria? Quiere decir, ¿hasta dónde tiene que el banquero preocuparse de ser agente policial o agente de la Fiscalía? En eso hay que tener una definición y una separación de funciones. Porque por un lado, indudablemente, la policía o el Ministerio Público conducen ellos la investigación cuando hay indicios de la posible conducta dolosa vinculada a un lavado. Pero recuerde que hoy el gobierno de Estados Unidos quiere que la banca sea la que reporte, para ello ya poder tener los casos, lo que se llaman todos los reportes de actividades sospechosas. Eso es lo que también tenemos aquí, en el Perú. Entonces, ¿quién está generando toda esta información? Es usted la normatividad. Incluso tenemos aquí en el Perú 32 sujetos obligados a reportar operaciones o transacciones sospechosas bajo los parámetros que estableció la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, en base a eso, los sujetos obligados reportan mensualmente a la Unidad de Inteligencia Financiera todas las operaciones que se consideren sospechosas. Y la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora que amplía sus facultades, se lo lleva a la Fiscalía. Ya no solamente hace un trabajo de gabinete de elaborar un informe de inteligencia, sino que también los informes de inteligencia van a tener calidad de prueba en un proceso penal. Y claro, que los informes de inteligencia son alcanzados al Ministerio Público para que, cumpliendo sus funciones, ejercite la acción penal de carácter público. A propósito, ¿cuál es su nombre y sus funciones, por favor? Yo soy Juan Malca Pérez, soy abogado. Abogado. ¿Y se dedica en el ejercicio de la profesión a? Estuve justamente asesorando en Debida, la Comisión Nacional para la Revisión. Muy bien, muy
Muy bien. Pues quiero hablar entonces acá, seguir la situación de que yo creo que la banca ha sido demasiadamente recargada sobre estas situaciones. No es que la banca se opone, es que también tenemos otra situación, que es la privacidad del cliente. Hasta dónde el banquero debe proteger la información del cliente. ¿Debemos ser nosotros los que delatemos a nuestros clientes para que sean encausados? ¿Tenemos nosotros que ser los que... Sí, ¿se puede identificar, por favor? En este caso me parece que juega un rol importante el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, pero el oficial de cumplimiento o el banquero que está tratando con el cliente. El oficial de cumplimiento solamente ve al cliente en papel, no está tratando con él constantemente. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Y usted es abogado también o...? ¿Y cómo ejerce la profesión? No, ¿cómo ejerce la profesión? ¿Cuál es su especialidad? Estuve haciendo un trabajo en la universidad sobre la incidencia de la normativa internacional en materia de lavado de activos y la legislación peruana. Entonces, ¿usted cree que el banquero debe hacer más o debe hacer menos? Creo que es importante, ¿no?, la labor del banquero, ¿no?, en el desarrollo nacional, ¿no? Quiere decir que debemos ayudar a los... Pero es importante, ¿no?, que ejercite una labor dentro de los cánones de la ley. Perfecto. Pero debemos nosotros ser los que avisemos a los organismos policíacos de las actividades de nuestros clientes. Por supuesto, sí. ¿Cree que esa es una función de un banquero? En realidad, guste o no nos guste como banqueros, es lo que tenemos que hacer hoy. Sí. Hay un dicho muy popular, ¿no? Si se quiere robar dinero, compra un banco. Pero mire, la gente no se da cuenta que un banco quiebra muy fácil. Todo el mundo, el banquero tiene mucha plata, pero cuando tenga los bancos, inclusive bajo los estándares internacionales, por cada 100 dólares que hay de activo en un banco, solamente 8 pertenecen a los opcionistas, los 22 pertenecen al público en general. En Estados Unidos muchos abogados quieren demandar a los bancos. El gobierno le pone muchas multas a los bancos porque dicen que tienen, como dice en inglés, un deep pocket, tienen un bolsillo muy profundo. Sin embargo, en realidad el dinero del banco es muy poco. Te da 5 préstamos malos, equivalentes a los máximos que le permiten prestar sobre el capital, que es el 15% del total de reservas, de capital de reserva, y se van 3 de esos préstamos malos, se acabó el banco. Inclusive a las leyes de hoy, 8%. Capital activos. Entonces, la situación cogió un aspecto de mucha más velocidad con los casos de terrorismo, la ley Patriota del año 2001. Y a propósito, la ley Patriota, que se llama en inglés USA Patriot Act, ¿la conocen? ¿La han oído? Esa ley son como 400 páginas, se pasaron en 45 días, de septiembre 11 a octubre 25. La pregunta que yo hago es, ¿cuántas personas entendieron esa ley? Los que la aprobaron, las que la pasaron por el Congreso, ¿cuánto la leyeron y cuánto la interpretaron? La recarga es extremadamente costosa sobre los bancos. Extremadamente costosa. Y tenemos que ver cómo esta ley ha traído una serie de multas de alto nivel a los bancos. Pero esto es una situación no solamente de Estados Unidos, sino del resto del mundo. Que acabamos ahora de hacer y aquí involucra también no solamente el lavado de dinero, sino el terrorismo. Las últimas multas, una de la ING, 619 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay una prohibición contra transacciones con el Irán.
Y este banco usaba a Irán, mandaba transferencias de Irán a través de Londres, en Londres que le cambiaba la procedencia de los fondos y lo mandaban a Estados Unidos. Una reciente multa también al Standard Chartered Bank. Se está negociando la multa al HSBC, también por problemas de lavado de dinero en México. Tenemos también que ver el asunto de la soborno político, lo que se llama PEPs en inglés, Political Exposed Person. Miren cómo la cosa ha cambiado. Cuando yo entré en la banca, era un honor para un banquero tener la cuenta del presidente de una república o los ministros del país. Hoy en día, no creo que hay muchos banqueros interesados en abrirle cuentas a estos oficiales de gobierno. Interesante con Latinoamérica. Muchos de estos países de Latinoamérica, como leí anteriormente, tenían control de cambio. Ustedes saben que yo manejaba cuentas del presidente de la República. La primera dama del país, sin avisarme, llega a la recepción del banco. No voy a decir el nombre del país, ni la persona involucrada, ya falleció. Y se me mira el cliente, la señora, y me dice, óigame, esa no es nuestra primera dama. ¿Qué? ¿También tiene cuenta aquí? ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? Y para ustedes la juventud, que espero que no sean aquí como en Estados Unidos, que no tienen mucha memoria, porque están tan conectados al mundo a través del internet, pero no se recuerdan de mucho, porque alguien le enseñó de que lo que no tiene que recordarse nada, porque todo lo puede encontrar en el internet. Me recordé de una llamada que me había hecho el cónsul del país, preguntándole si había, si el banco tenía importadores o tenía mayoristas de juguetes. Era esta época del año, porque me dice, viene una comitiva de señoras para comprar un juguete para los niños pobres del país. Y entonces no me quedó más remedio que decirle a la señora, ah, ella es la primera dama. Ah, ya entiendo lo que está pasando. Seguro, posiblemente ella venga a verme porque está con el asistente del cónsul, viene a verme porque está encabezando la comitiva de mujeres que vienen a comprar un juguete para los niños pobres. Así que, y recuerdo no hace mucho estar en un matrimonio en otro país, y estoy bailando, y cuando para la música tengo al lado el presidente de la República, y en eso cambia la orquesta. Tuvimos varios minutos, digo, mira cómo los tiempos han cambiado. Antiguamente hubiera aprovechado esos 5 minutos, 7 minutos para hablar del banco y a tratar de promover el banco. Y hoy en día no creo que ningún banquero hoy le ofrezca tratar de abrir una cuenta. Entonces la situación es que estamos ya llevando las cosas a otro extremo. Ya es tanto lo que tenemos que saber, tanto lo que no queremos hacer, tanto el riesgo, que ya hasta tenemos miedo a hacer negocio. Y una de las cosas que le digo en mi clase, le digo, mire, ustedes se van a graduar y eventualmente van a ser, espero que le dediquen a su país cuando regresen, y a lo mejor se van a convertir en oficiales de gobierno. Quiero que sepa que una vez que usted tenga una alta posición, donde tenga control sobre fondos, usted va a ser calificado por los banqueros como un PEP. Y aunque esté en el gobierno 3 o 4 o 5 años, ¿y sabe qué? No solamente son ustedes, es toda su familia inmediata y todos sus amigos allegados. Y si están casados, su suegra se va a enterar que alguien le está revisando todas las transacciones bancarias que está haciendo. Para saber cuántas veces fue a la peluquería, cuántos zapatos compró, cuánta ropa hizo.
Es banquero, ese es deber de un banquero de saber las intimidades de la suegra de un oficial público o del oficial público. A eso no ha llegado. La carga cansa y la sobrecarga mata. Es difícil ser banquero hoy. Terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre el lavado de dinero y el terrorismo? El lavado de dinero entra al banco de forma ilegal y a través de las transacciones trata de salir que aparezca ser legal. Terrorismo entra a través de organizaciones caritativas por ideologías políticas o religiosas, entra de forma legítima y sale de forma para uso ilegítimo. Hay un caso que no sé si ya se declaró en Nueva York, si se juzgó o no. Una bomba que explotó en un restaurante o un autobús en Israel hace varios años. Y entonces los familiares demandaron al banco, un banco inglés en Nueva York, acusándolo de que el banco sabía, o debía haber sabido, porque solamente es saber, debía haber sabido que esa cuenta que ellos tenían era una cuenta que aparentaba ser de una entidad religiosa caritativa, estaba recibiendo fondos cuyos fondos se estaban usando para actos terroristas. Fue demandado. Ahora, es deber del banco saber toda la intimidad de las instituciones que están aprobadas oficialmente como entidades caritativas. Eso es lo que quiero expresar. Estoy enamorado de la banca, aunque no estoy ejerciendo la profesión en estos momentos, pero sí yo creo que ya hemos llegado a un extremo que es difícil ejercer la profesión. Fraude. Primero viene el fraude, después viene el lavado de dinero. ¿Qué es fraude? Los abogados. ¿Qué concepto tienen ustedes de los abogados? ¿Por qué un bufete de abogados, un bufete de contadores públicos hoy se considera una cuenta de alto riesgo? ¿Por qué? Porque manejan fondos. Hay un escándalo reciente en Miami. Un abogado que le acaban de condenar a 50 años. Una estafa de $1.200 millones. ¿Qué hacía? Él tenía supuestamente el oficial abogado de asuntos de lo que se llama en inglés sexual harassment. Una traducción de ¿cómo se llama? Acoso sexual, gracias. Y este abogado tenía, creo que él alegaba que estos eran arreglos secretos que aún no habían pasado por la corte, era prejuicio. Y entonces buscaba inversionistas porque él decía que estos afectados iban a cobrar en 8 o 10 meses. Y entonces querían inversionistas para adelantarle los fondos y entonces el inversionista ganaba un rendimiento, un 15 o 20% en varios meses, que no es mucha plata en Miami, en Estados Unidos. Bueno, esto estuvo andando varios años. En realidad, un abogado tenía alto nombre, un individuo que estaba muy allegado al gobierno, inclusive al gobernador y una serie de altos oficiales. Los bancos que estaba usando lo estaban mirando como lavado de dinero, pero no estaban mirando fraude. Y en realidad lo que el individuo estafó a los inversionistas, usó los bancos. Los bancos no pueden ser multados. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un soborno en parte a uno de los empleados de banco. Pero nadie pensó, bueno, esto es un arreglo secreto, pero tiene que haber un pago en un momento determinado.
6 meses, 9 meses más tarde. No había tal dinero, todo eso era falso. Y era un abogado de cierto nombre. Ahora los bancos, de eso sí les puedo decir, los bancos han gastado un dineral hasta el momento en abogados para defenderlos. Y nadie pensaba que este abogado pudiera haber sido tan deshonesto. Miramos, por tanto estirar, vamos a quebrar la cuerda. ¿Cómo podemos aplicar esto? Sí. Bien. Sí. Usted mencionó que un abogado en Estados Unidos fue licenciado por una estafa de $1.200 millones, ¿verdad? Correcto. Teniendo en consideración que el lavado de activos es un delito autónomo, entonces no ha sido sentenciado por lavado de activos, sino por delito de estafa, que es diferente. Bueno, al lavado de activos. pero recuerden que lo que él recibió, en este caso, no fue por lavado de dinero, fue por estafa, pero si hubo dinero ilegal que recibió, entonces lavado de dinero. Ah, es otra cosa. Correcto. Entonces, pues estamos hablando de estafa y lavado de dinero. Algunas cosas son independientes, y otras están relacionadas. Muchas gracias. Correcto. Tiene las tres cosas: estafa, lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. ¿Ok? ¿Qué creo yo en estos momentos? La cuerda ya está demasiado estirada. Los bancos no pueden seguir siendo los únicos que llevan el peso de esto. Los otros sectores económicos tenemos que participar. ¿Y cómo llegamos a eso? La educación. ¿Dónde comenzamos? Primero con la juventud, en la casa. Siempre recuerdo que se hablaba en Colombia, el problema no es nuestro, el problema es Estados Unidos. Mientras haya demanda de droga va a haber oferta. Colombia pagó un precio muy alto por este pensamiento. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que venía de la droga fue usado para penetrar la sociedad y el gobierno colombiano. Y después se sabe que se unió la droga con las guerrillas. ¿Qué está pasando en México en estos momentos? Un factor adicional, la corrupción. ¿Cómo se ha empeorado la situación en México en los últimos meses? ¿Qué encontramos? Alcaldes, jefe de policía, jefe del ejército involucrado en soborno, para que no lo va a ayudar absolutamente a nada. Que no empiecen con la adicción. Yo sé que algunos de ustedes, cuando están estudiando, toman hasta ciertas pastillitas, ¿no?, para que lo mantengan por la noche despiertos. Os voy a dar una experiencia que tuve yo con una medicina. No llevaba mucho tiempo que había llegado de Cuba a Estados Unidos, tenía problemas aún con el idioma. Estaba estudiando, trabajando, y me sentí un poco mal, y no podía concentrarme. Y fui al médico, el médico me dio una pastilla, que hoy se usa muy comúnmente en Estados Unidos para los niños hiperactivos. Y la tomé. Y empecé a sentirme en la gloria. Y cuando tomo un examen de historia, recuerdo, yo pensaba que yo había sacado unos 28 puntos por lo menos, del 100 máximo. ¿Qué me encuentro? Cuando me llega la nota, la calificación, 49. Me siento con el profesor, me dijo, yo no entiendo lo que pasó aquí, yo pensaba que sacaba sobresaliente. Me dice, mira Marco, mira la pregunta, mira la respuesta que me dices. La respuesta que me diste está muy buena, pero no tiene nada que ver con la pregunta que te hice.
que si perdí todo el concepto, yo creía que estaba muy bien, y sin embargo esa pastilla, esa medicina supuestamente me estaba alterando mi pensamiento. Dejé de tomar. No importa si me digo lo hago o no. Así que toda esta sustancia que uno toma, que uno cree que lo va a ayudar, a la larga lo va a perjudicar. Y eso es un consejo que le doy a ustedes a los jóvenes, que sé que tienen que depender de algo para que hacerse sentir más eufóricos. Dormir y comer bien es lo que nos puede ayudar. ¿Qué fraude estamos viendo en Estados Unidos hoy en día? El problema electrónico. Ustedes saben que hay aparatos que pueden tomarle los números a ustedes de su billetera, de su cartera, los números de sus tarjetas de crédito y hacerlos falsos sin que ustedes sepan. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con la tarjeta de crédito? Otra cosa que está pasando, violación al fisco de Estados Unidos. ¿Cómo? Mandando planillas falsas, con identificación falsas sobre impuestos a la renta. Alguien ha llegado a mí, se encuentra que hace su planilla, pide que se le devuelva cierto dinero por pago y se encuentra que no se lo mandan, y no se lo mandan, y no se lo mandan. Y cuando viene a ver, se dan cuenta que otra persona falsificó los nombres, la identificación, le mandó una planilla al gobierno y el gobierno le devolvió unos $10.000 en efectivo a una dirección que no tiene nada que ver con las planillas que se habían hecho los años anteriores. Todo salió de que esa persona se fue a hacer una mamografía en el hospital. Y en el hospital se robaron la identificación de varios cientos de pacientes, cuyos nombres fueron utilizados para estos estafas del gobierno. ¿Sabe cómo el gobierno pagó estos fondos? Transfirió electrónicamente a un banco en el estado de Georgia, y el estado de Georgia emitió una tarjeta de débito. Fue enviada a las personas la dirección falsa que mostraban en el formulario, y esa persona nunca entró a un banco, iba a las tarjetas, a las máquinas ATMs a recibir el dinero. Cuando yo me entero de la situación, llamo al banco y le digo, mire, esto es una situación, para mí esta transacción es una tarjeta de débito, es una tarjeta de transacción. ¿Cómo ustedes identificaron al cliente? Me dice, nosotros no lo identificamos. ¿Cómo que usted lo identifica? No, como nosotros recibimos el dinero del gobierno, nosotros le mandamos, asumimos que está correcto, se lo mandamos. Quiere decir que el gobierno por un lado está pidiendo toda esta información de los clientes de los bancos legítimos, y por otro lado está pagando cientos de millones de dólares a individuos que le están robando al gobierno en perjuicio de los contribuyentes genuinos que existen a través de tecnología. Así que hay una doble estándar sobre el comportamiento de las situaciones. El último caso que lo voy a hablar es, y esto afecta también al Perú, es la ley FATCA. ¿Alguien ha oído de esto? La ley FATCA hubo una situación donde americanos no pagaban impuestos, se iban a Suiza. Y en Suiza le abrían cuenta a los americanos. Resulta ser que aunque Suiza tiene un secreto bancario, un individuo venía a Estados Unidos de Suiza a abrir cuentas americanos en violación de la ley americana. Se iba a Suiza. Él delató a las autoridades de impuestos americanas y le dio la lista de estos individuos. Y como en Estados Unidos una ley que al delator se le paga una remuneración hasta el 30% del delito, resulta ser que este señor ahora, primero que nada, lo enjuician por haber sido el que violaba la ley. Lo condenan por un lado a 40 meses
Y por el otro lado, ahora le están aprobando 104 millones de dólares de recompensa por haber entregado a todos estos americanos en violación de la ley. Resultado de eso, una ley FATCA, donde ahora todos los extranjeros, todos los americanos que viven en el exterior tienen que tener un arreglo con los bancos locales para informarle al gobierno americano de la ganancia de estos individuos. Por el otro lado, ahora el gobierno dice, tenemos que reciprocar. Ahora, todos los extranjeros que tienen cuenta en Estados Unidos, que están libres de impuestos, el gobierno americano dice, ahora nosotros vamos a reciprocar y vamos a los gobiernos con quien tenemos nuestros acuerdos tributarios, vamos a pasar la información de los clientes. ¿Saben que uno de esos países con quien hay acuerdo en Estados Unidos? Con Perú. Entonces, lo importante de todo esto es que tenemos que tener un clima de desarrollo, un clima de libertad, un clima de democracia, un clima donde la gente se sienta, donde pueda ganar el sostén, cada año sea mejor que el anterior, donde pueda vivir con tranquilidad y seguridad y que pueda a la vez poder ganar. Todos queremos pagar impuestos razonables. Queremos que los impuestos sean utilizados para mejorar la sociedad, no para que sean usurpados del poder. Así que con eso, si tengo alguna pregunta, quiero decir que quiero terminar con lo siguiente. La banca tiene un activo muy importante, que es el sector femenino. Yo creo que ese sector femenino es el que debe saber qué cliente debe tener y qué cliente un banco no debe tener. Porque ellos saben íntimamente qué cliente es el sospechoso, qué cliente es el que equivale a un pescado que lleva más de 3 días fuera del mar. Muchas gracias y cualquier pregunta ahora ustedes. La temática es ahorita vamos a tener la ponencia del doctor Juan José Blosier como panelista para posteriormente. Una persona que ha dedicado gran parte de su vida no solamente al tema bancario que nos apasiona, sino que adicionalmente es profesor universitario en la Universidad de la Florida International University. Luego de ello quiero ser de alguna manera un poco breve. Hoy día es viernes en la noche, nosotros los peruanos le llamamos sábado chico, entonces hay premura, pero sí no quisiera dejar de tocar algunos temas que me han parecido importantes. Primero, el sistema norteamericano, relativamente la cantidad de bancos que existen en Norteamérica respecto al Perú es mucho más pequeña nuestro espectro. Acabamos de tener, y Lucho no me va a dejar mentir, la FELABAN aquí en el Perú, la Federación Latinoamericana de Bancos, con más de 200 instituciones financieras. En el Perú, por ejemplo, tenemos solamente 20. Y si hablamos de bancos, en realidad estamos hablando prácticamente de 4, que son los que concentran la mayor cantidad de depósitos del sistema, es decir, de BCP, del BBVA, Scotia e Interbank. El resto prácticamente repite lo que hacen los otros bancos. Y otro tema que quería mencionar de alguna manera es que el delito de lavado de activos, ¿en qué consiste? De una manera pedagógica, es decir, la posibilidad de recibir dinero de manera ilegal y poder insertarlo en el mercado a través de una fachada, de una empresa que pueda servir para poder introducir y lavar el dinero. Nos ha dicho de manera muy didáctica el profesor Kerber la forma de su origen, pero ha evolucionado, es un delito transnacional, es un delito donde inclusive ha obligado, y lo digo con conocimiento de causa, a que en la Fiscalía estemos activos y creamos una Fiscalía especializada en crimen organizado, porque ya no se trata de aquel grupo de mafiosos, grupo de personas descendientes de italianos que estaban en Estados Unidos y el tráfico de licor.
ahora es una cosa que viene de Colombia, va a Estados Unidos, está conectada a la droga, etc. Entonces decía, el sistema financiero peruano, que es relativamente pequeño, 20 bancos estamos hablando, de los cuales concentra la mayoría de sus depósitos en solamente 4, hace que exista un ente regulador, y en el caso del ente regulador de nuestro país es la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros es por una cuestión constitucional. La Constitución establece esta posibilidad y lo regula adecuadamente en la ley orgánica del sistema financiero, es decir, la 26702. Estamos hablando de la ley del sistema financiero, sistema de seguros y ley orgánica. Como recordamos, la ley orgánica establece organización y funciones de un ente del Estado. Sin embargo, no solamente no es la única autoridad reguladora. Aquí tenemos adicionalmente al Banco Central de Reserva y tenemos también a lo que es Indecopi, específicamente para lo que es publicidad engañosa y ese tipo de cosas. Otro tema que quería señalar que es importante es que en el Perú nos encontramos en una situación grave porque ha existido la necesidad de modificar la legislación. Teníamos legislación, pero ha tenido que darnos 2 decretos legislativos que voy a dar específicamente para que los apunten bien, para que los revisen, ¿correcto? Porque de alguna manera establece una política del Estado, básicamente en la zona de Colombia, Perú, Bolivia, que es una cocalera, el sistema de blanqueo de dinero. En el caso peruano se ha calculado, y esas son cifras oficiales del Ministerio Público, de 6.000 millones de dólares, que hacen del Perú un país que tenga serios problemas de gobernabilidad, porque una persona que maneja esta cantidad de dinero fácilmente, como ha recordado el profesor Marcos, puede corromper a la autoridad. Sobre todo si es un dinero que viene de procedencia ilícita, y vamos a ver más adelante. El Perú, como sabemos nosotros los peruanos, es un país minero, y como país minero nos gusta de alguna forma la informalidad. Entonces tenemos el tema, por ejemplo, no resuelto, de la minería informal. Y esta minería informal que está en la selva, que está en la ceja de la selva, se une de alguna forma con el tema del tráfico ilícito de drogas. Entonces ahí tenemos 2 actividades ilícitas que buscan de alguna manera incorporar sus ingresos a través de los bancos. Uno puede ir a algunas zonas, recordamos hace unos días cuando planificábamos la conferencia con Lucho Altamirano, en donde es increíble el nivel de pobreza que hay, pero sin embargo están presentes todas las agencias de los bancos. ¿Cómo es posible eso? Entonces esto hace, desde el punto de vista peruano, y siquiera quiero de alguna manera abrir el debate con el profesor Marcos, no tanto de una sobreregulación, que es de alguna manera la impresión que nos deja el doctor, sino que lo que necesitamos en el Perú es mayores controles, y eso es lo que se ha tratado de forzar. Se ha establecido y lo he mencionado aquí muy bien, 2 personas que son estudiosas académicas en el tema. Tenemos en el Perú la Unidad de Inteligencia Financiera, que primero era independiente, pero ha sido incorporado a la Superintendencia de Banca y Seguros, un poco restándole un poco autonomía, pero establece que debe cumplir cierta normatividad. Respecto también a las organizaciones criminales, por ejemplo, quería mencionar que tenemos en giro, ahorita en la Fiscalía, 52 casos de lavado de activos en el Perú. Y de esos 52 procesos que están pendientes, existen penas muy drásticas, porque nosotros pensamos acá en esta parte de Latinoamérica que cuando mayor es la pena, menor va a ser la incidencia del delito, porque la criminología nos dice que no hay nada más precisamente equivocado sobre este tema. Justamente acá me alcanza un artículo del día de viernes que empresario acusado de lavado de activos se entrega a la justicia en el caso, este es peruano, ¿no? Correcto, de acá de Lima. Este debe ser de Iquitos.
De manera que no son disuasivas, son penas de 25 y 35 años. Tenemos, entre otros casos emblemáticos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Fernando Ceballos, por el tema del continente, y Luis Valdés, que fue recientemente culpado por un tema de homicidio. En cuanto a las normas, yo quería mencionar específicamente, y que se vayan con eso esta noche, el decreto legislativo 1104, que regula el lavado de activos, y le vamos a ver con algunas pinceladas cómo está regulada la legislación en Perú. Y también otra norma importante desde el punto de vista de la Fiscalía es el decreto legislativo 1106, que es el que está referido a la pérdida de dominio, corriendo la posibilidad del Estado de defenderse y de secuestrar este tipo de bienes de las personas. Hay también, a pesar, como digo, como repito, que es un delito transnacional y que afrontamos el crimen organizado, no puede de alguna manera el Estado estar inerte. Usted nos ha graficado muy bien casos prácticos, pero acá tenemos inclusive el tema del terrorismo. Podemos observar en el caso del Perú, por ejemplo, que el Movadef tiene financiamiento, nos consta, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, inclusive da la cara. En Estados Unidos ustedes han tenido estos problemas con el terrorismo religioso y organizaciones religiosas que vienen de los llamados paraísos fiscales, y de ahí de los paraísos donde hay un secreto bancario absoluto, no es el caso del Perú, y pueden movilizar a través de organismos de fachada, como bien ha dicho el profesor, movilizar estos dineros. De manera que hay que hacer un equilibrio. Yo pienso que más bien hay que establecer un viejo refrán, acá también tenemos nuestros refranes, que dice pues que ni tanto que queme al santo, ni poco que lo alumbre. De manera que hay que hacer, si bien es cierto, una labor de coparticipación, pero esta coparticipación tiene que partir desde el interés del tema, de la posibilidad de tener educación financiera adecuada, ¿no? Mencionó también el profesor el tema de los delitos informáticos en la banca. Sobre eso, profesor, le voy a hacer llegar, tengo un libro precisamente sobre esa información del año 2000, que ganó un premio de la Federación Interamericana de Bancos, sobre las modalidades, y hay un proyecto de ley, aviso a los estudiantes, a las personas interesadas del Perú para adecuar esta normalidad. ¿Qué cosa sucede? Es una cosa muy simple, que a través de un skimmer, que es un aparato que es más pequeño, la mitad de la base del micrófono, te pasan una cinta magnética y te copian la banda magnética. Y con eso puedes ir a un cajero automático, lo que el profesor ha mencionado, un ATM, y sacar, extraer tu dinero, o de una computadora. ¿Hasta qué punto es el tema pensar ahí? El banco tiene responsabilidad extracontractual respecto a esta situación. Es como el profesor argentino Herkovich dice, allí el banco, a pesar que no se encuentre impactado, tiene responsabilidad por estas situaciones no estipuladas. Lo dejo como un planteamiento. Después quería mencionar específicamente dos cositas más para no cansar el auditorio, las partes de las novedades respecto a lo que es la prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Antes de darle la palabra al doctor Altamirano de la publicación, mencionar que esta norma salió el 19 de abril de 2012 para los acuciosos, pero tuvo una vacatio legis, es decir, recién se aplica el 20 de abril de 2012. Es el decreto legislativo 1106, es decir, no lo ha dado el Parlamento, sino a través de una condición facultativa. Se aprueba adicionalmente el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el sistema antilavado de activos y una tendencia adecuada que nos ayuda a combatir el tema. Lo que sucede es que a veces pareciera que fuera un problema de hombres, o pareciera que las personas que están en los cargos, llámese la superintendencia, se van turnando y no van haciendo una labor efectiva. Se quejan a veces de que no tienen las herramientas adecuadas, pero estas herramientas están dadas con este decreto legislativo 1106, que les voy a dar algunos pincelazos, como les decía,
desde el punto de vista teórico. Esta norma, entre otras cosas, faculta y fortalece a la UIF de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera. Establece lo que se conoce como el registro de operaciones, es decir, operaciones activas y pasivas van a tener que ser registradas en las instituciones financieras. Tenemos otro ingrediente adicional, y esto te va a interesar, Marcos, es la posibilidad que en el Perú tenemos el tema de la auditoría externa, es decir, un agente que no está incorporado al banco, es decir, un gerente que no es un gerente interno, realice periódicamente una auditoría externa para mirar cómo están las cifras. Eso me parece muy interesante. Por supuesto, con la garantía y confidencialidad que debe tener el cliente, el deber de reserva. Esto me lleva un poco a hablar del secreto bancario así de manera puntual. Este se encuentra regulado primero en la Constitución y después en la Ley General del Sistema Financiero. En el Perú está referido solamente a lo que son los depósitos, no así respecto a, les decía hace unos días a mis alumnos en la Universidad de Lima, a los préstamos. Los préstamos no están comprendidos en el secreto bancario, de manera que podemos saber con un buen trabajo que debería realizar la UIF, quién está solicitando grandes cantidades de dinero y no tener solamente, como menciono, registrados. He ido a mirar el SIAP, que es el Sistema Integrado de Administración de Casos que tiene la Fiscalía, a nivel nacional 52 casos, cuando pues en Chiza, en Tocache, etcétera, de hecho hay fuentes de financiamiento de esta situación. Entonces decía, el caso del secreto bancario son operaciones solamente que responden a los depósitos, es decir, operaciones pasivas. Este registro de empresas y de personas adicionalmente debe llevarse de manera electrónica. Una inquietud también que estableció Marcos en su conferencia es lo referido a que por qué los bancos tienen que comprometerse en la lucha. Disculpen, esto tiene que ser porque es una responsabilidad compartida. Hay el famoso lema que él mencionó, es que conoce a su cliente. En el Perú también tenemos ese principio. Los bancos tienen la obligación, aunque suene una vez utópico, de conocer a su cliente. Perdón. Se llena un formulario, se recibe información. Acá también tenemos el tema del DNI falso. Tenemos acá un famoso jirón, el jirón Azángaro, donde se falsifica todo. Si es posible, falsifican, tienes que tener cuidado, Marcos, porque te falsifican tu pasaporte y le cambian de foto y sale otra persona. Eso pasa acá en Lima, es una fábrica increíble y me gustaría escuchar tus comentarios. Entonces, sí, el Perú es, y eso es un dato oficial, campeón mundial, pero campeón mundial en falsificación de dólares y de sol. Esta información no sé si la tiene. Acaba de hacerse una operación en San Juan del Lurigancho, precisamente, donde se hace esta labor de manera artesanal. Perdón, ahí el Banco Central, que tiene también una unidad, una comisión en realidad, combinada con gente del MES, de la Fiscalía. Lo que pasa es que cuando tenemos las comisiones, comisionitis, y acá hay unas personas un poquito mayores que yo van a poder refrendar esto, la responsabilidad se diluye. Entonces la comisión es la responsable y finalmente nadie es responsable de nada. Entonces tenemos cosas aisladas, ¿no? Es como por ejemplo la Fiscalía referida a piratería. Tenemos que ir al Hueco, a Polos Azules, podemos ver ahí, en el Perú se pueden ver las películas antes que las estrenen en los cines. Es una cosa fabulosa. Tenemos la música actualizada antes que salga en Billboard o que salga en los premios Grammy. Acá somos campeones. Entonces, y vas y lo consigues. Entonces, tan puntual como poner una caseta de Indecopi, como poner una unidad de prevención de la Fiscalía, a nadie se le ocurre. Lo dejan ahí, hacen operativos el día que le toca el turno y después se retiran, ¿no? Bien, entonces,
Mencionó algo el señor Malca, el doctor Malca, me parece que es importante, me robó un poco el tema y me gustaría conversar con ellos al final de la palabra. Lucho, dentro de 15 días estará saliendo mi libro sobre manual de derecho bancario precisamente, y las personas interesadas lo podrán adquirir aquí en ediciones legales acá en Lima, en el centro de Lima, entonces, o en cualquiera de las librerías aquí. Y eso sería todo, les agradezco mucho por su atención. Gracias. Quiero mencionarle algo antes de pasar la palabra, que como una vez que yo voy a esta lista, hay que usted pensó, con qué cliente queda que no es de alto riesgo. Oiga, esa lista tan extensa. ¿Cómo se resuelve todo esto? Ética personal. Señores, riesgo reputacional. Riesgo reputación. ¿Dónde empieza esto? Uno cree en Estados Unidos que el Banco de la Reserva Federal vino con este concepto hace poco tiempo. Si ustedes miran a los viejos libros, un libro que se escribió hace como 1800 años, La ética de nuestros padres, dice, en la vida hay 3 coronas. Una corona que es interpretada como es estudio, trabajo y obediencia a la ley. La otra corona es la corona de la santidad, la otra corona es la corona de la nobleza. Pero la corona del buen nombre supera todas las demás. Así que cada uno de nosotros debe estar seguro de proteger su nombre, su reputación personal y no vincularse a ninguna de estas actividades delictivas, ya sea fraude, ya sea lavado de dinero, ya sea terrorismo, cualquiera de este tipo de... Vamos al pasado. Y recuerdo cuando mi hijo, que es abogado, cuando él terminó el bachillerato, iba hacia la universidad, que fue admitido en Harvard, y paramos en la ciudad de Atlanta, donde yo me gradué, y con quien hice una buena amistad, con el presidente de la universidad, que había sido también un abogado de muy nombre, abogado de Harvard, de que tenía mucho respeto en Atlanta. Y él le pregunta a mi hijo, y le dice, ¿tú qué vas a estudiar en Harvard? Le dice, bueno, yo quiero estudiar ciencia política. Y después, ¿qué piensas hacer? Y dice, pienso ser abogado. Yo, que venía de la escuela de administración de empresas, no sabía la diferencia. Le dice, no estudies ciencia política. Oye, cosa que me sorprendió. Me dice, estudia historia. Porque con la ciencia política no vas a aprender historia, pero con historia sí vas a aprender ciencia política. Y mientras no aprendemos la historia, vamos a seguir repitiendo los mismos errores que seguimos cometiendo. Ética de nuestros padres, 1800 años. Antes de pasar al director de Banca y Finanzas, ¿ya alguna pregunta de nuestro público? Dará importantes anuncios. En primer lugar, distinguida concurrencia, quiero expresar mi más profundo agradecimiento y mi gratitud a los doctores que esta noche nos han ilustrado en forma académica y en una conferencia sesuda, para cuales solicito a la concurrencia que me acompañen con un voto de aplauso.